Y mientras tanto nosotros seguimos aquí, faltan todavía algunas horas para las 12 de la noche, para la llegada de este 2019 y mucho para repasar, ¿no? Sobre este 2018 que tanto nos ha dejado, tanto para reflexionar, para analizar. Por eso nos parecía muy valioso que Ricardo Forster estuviera hoy aquí con nosotros. Gracias por venir. Un placer. ¿Qué tal este último día del año? ¿Qué balance podemos hacer de lo que ha sido este 2018? A ver, siempre uno tiene que diferenciar el balance individual, personal, del balance colectivo, el balance de una sociedad. Creo que es difícil, hay que usar mucho la imaginación. Claramente en democracia sería muy sencillo. Es difícil encontrar un año más terrible en términos económicos, sociales, como el que está terminando. Obviamente que cuando uno piensa en otros momentos históricos de la Argentina, la dictadura es el tiempo más oscuro, terrorismo de Estado, crímenes masivos, censura. Pero cuando uno se traslada a la vida más o menos normal de una sociedad y mira en retrospectiva, es difícil encontrar un año que tiene absolutamente todas sus variables negativas, todas. Hay que hacer un esfuerzo, uno trata de tener buenas intenciones, pero cuando va mirando la industria, la economía en general, la situación salarial, el mercado interno, la educación, la salud, la ciencia, la vida cotidiana, la verdad es que es un año muy duro, el que está terminando, muy difícil, donde han aumentado todos los índices negativos, la pobreza, la indigencia, la caída del salario real, la caída brutal de las jubilaciones, creo que han sido los más dañados, de los trabajadores estatales, de los docentes. La verdad es que es duro tratar de pensar cómo es posible que en tan poco tiempo, porque son ya 3 años de gobierno de Mauricio Macri, se haya logrado llevar la economía argentina a una situación de colapso que solo se sostiene por, entre comillas, la ayuda este año otorgada graciosamente por el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos por experiencia propia, la Argentina ya atravesó lo que significa la ayuda del Fondo Monetario, pero también gran parte de otros países del planeta, que toda ayuda del Fondo Monetario Internacional significa a corto, mediano y largo plazo pérdida de soberanía, derrumbe de aquello que es importante para una sociedad, que tiene que ver con, por ejemplo, el rol del Estado garantizando salud, educación para todos. Los núcleos de ajuste centrales van hacia la salud, van hacia la educación, pero a su vez esto tiene un plus. Este gobierno hizo campaña hablando de pobreza cero. Todos sabíamos que era una quimera. No hay pobreza cero ni siquiera en Islandia, pero bueno, en este dibujo de ficción que construyó el macrismo para llegar al gobierno, se planteó la idea de pobreza cero. Lo cierto es que ahora plantean otra quimera que es más terrible todavía, que es la de déficit cero, porque pobreza cero era imposible. Lo que sí se podía quizás era disminuir la pobreza o no generar más pobreza, sí. Pero déficit cero genera, por definición, más pobreza, más indigencia, más derrumbe de la actividad productiva, pérdida de soberanía. Entonces la propuesta para el año que se va a iniciar del gobierno de Mauricio Macri es una propuesta oscurísima, durísima para la sociedad. Entonces, cuando uno mira el recorrido de estos 12 meses, yo creo que ni siquiera haciendo un esfuerzo, uno dirá el G20 en la Argentina como un acontecimiento significativo, pero la verdad que el G20 está devaluado. Después del G20 sigue la guerra China-Estados Unidos. Ya estaba anticipado y planificado que Argentina, como miembro del G20, fuera país organizador. Lo organizaron de tal manera, militarizaron de tal manera la ciudad de Buenos Aires, que no hubo una sola persona de carne y hueso, ni siquiera con una banderita, pero para ellos fue un éxito, porque gran parte de los sátrapas de este planeta nos visitaron. Macron en medio de una crisis fenomenal en Francia, sí. Trump jugando siempre a ser un maleducado y construyendo hacia adentro de su sociedad un modelo económico terrible. Entonces digo, el G20 para los argentinos de carne y hueso no significó ninguna ganancia, ningún logro, porque en términos diplomáticos
La Argentina cierra un año también para el olvido, es decir, un año donde la Argentina no tiene ninguna significación en el concierto internacional. Bueno, el reclamo Malvinas, la verdad es que no podemos negar que en los últimos años no solo que ha perdido vigencia y ha perdido fuerza, sino que prácticamente fue inexistente, ¿no? Y cuando se hizo algo fue para retroceder, claro, como el tuit aquel del embajador argentino reconocimiento de las Gran Bretaña reconociendo la soberanía, al reconocer a las, entre comillas, autoridades en las Malvinas de Inglaterra. En verdad, a ver, si no le interesa la soberanía en un sentido más amplio y profundo, que es la soberanía de determinar la propia política económica, ¿por qué le va a interesar la soberanía de unas islas que a la mayoría de los miembros del gabinete les resulta algo lejano, ausente? Cuando uno escucha a Macri, a sus ministros, a sus funcionarios, su relación con la historia, con el pasado de nuestro país, es casi analfabeto. Todos recordamos la frase de otro año, cuando dijo delante del ex rey de España que venía en nombre de aquellos patriotas que habían sentido angustia por tener que independizarse de España, o aquel otro que fue ministro de Educación y dijo, estando en una provincia patagónica, que se iba a iniciar una nueva campaña del desierto, pero ahora de la educación. Creo que tiene que ver con una lógica, una forma de pensar el país, porque ojo, no es que no están tratando de diseñar un país, están diseñando un país para poquísimos. Los únicos ganadores del 2018 son los bancos internacionales, los especuladores financieros, un pequeñísimo sector de la producción agropecuaria exportadora, y después ni siquiera los grandes exportadores industriales. Es decir, toda la industria, la mediana, la pequeña, ni hablar, incluso muchos de los grandes, sus balances han dado negativo, y eso significa, obviamente, desocupación, porque lo primero que se va a ir expresando es el crecimiento del índice de desocupación. Y la propuesta para el 2018 es mantener las tasas de interés al 60% como mínimo. Decir que quizás después del primer trimestre alguna variable va a mejorar. Ellos creen que mejora la variable inflacionaria porque el consumo está liquidado. Entonces creo que desde ese punto de vista es horrendo. Que en verdad es el interés de los economistas. A mí me interesan otras cosas de la sociedad. Se percibe algo en la vida cotidiana que es muy preocupante. Se percibe una gran desazón. Hay como una tristeza que recorre la vida cotidiana. Hay de nuevo una pérdida de expectativas respecto del futuro. Cualquiera que tenga algunos años o un poco de memoria recordará lo que fueron los últimos años de la década del 90, sobre todo entre los jóvenes, con expectativas de irse a cualquier parte del mundo, colas larguísimas en las embajadas. Con muchos que se fueron, no solo con la expectativa, ¿no? Muchísimos. Yo recuerdo, y lo cuento como experiencia personal, porque es válido recordar a los más jóvenes, en la ciudad de Mar del Plata, en ese momento, muchísimos jóvenes que no tenían trabajo y que hoy siguen viviendo en España, incluso familiares cercanos, y que después no han vuelto nunca más. Y esto le pasaba a todos. Todo el mundo recuerda a 4 o 5 personas, ¿no?, en esa situación. A ver, yo te diría que la diferencia es que todavía al final de los 90, porque Europa seguía viviendo en la burbuja especulativa y todavía no había venido la gran crisis 2007-2008, había posibilidades con un pasaporte comunitario de trabajar en España, en Italia, en Inglaterra, en donde fuere. Hoy se ha cerrado brutalmente. La problemática migratoria es grave en todos los países del planeta y fundamentalmente también en Europa. Por lo tanto, ya irse no es tan sencillo. Y yo le agregaría algo que a mí me preocupa enormemente y que va a tener influencia sobre la Argentina. Mañana asume en Brasil Jair Bolsonaro, un fascista, en el principal país de América Latina en términos de tamaño, en términos de población, en términos de aparato productivo. La influencia sobre la región va a ser nefasta. El discurso de Jair Bolsonaro es un discurso que mezcla la onda represiva, la misoginia, la xenofobia, el desprecio a cualquiera que piense diferente, un anticomunismo de la década del 50, una mirada muy oscura que también implica amenaza para la paz de la región, porque como ha decidido, ahí hay como una experimentación medio rara. En lo político, social y hacia adentro del Brasil,
neofascismo, políticas autoritarias, libera a la fuerza de seguridad para que masacren. Muchos de aquellos que los votaron van a recibir en cuerpo propio esa represión. Y por otro lado, le entrega la economía al ultraneoliberalismo, con lo que las consecuencias directas para la gran mayoría de los brasileros va a ser horrible. Por lo tanto, va a intentar compensar por el lado del patrioterismo. La frontera con Venezuela fue una frontera muy caliente, donde Bolsonaro, para justamente trabajar con esa fibra siempre complicada de las sociedades, que es el patrioterismo, el nacionalismo berreta, ligados más bien al guerrerismo, va a tratar de utilizar ese tipo de relación. El acuerdo que está sellando con Israel, que implica también trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que implica también una serie de acuerdos económicos y de seguridad. El acuerdo, por supuesto, con Estados Unidos y sobre todo con Trump, la participación muy fuerte de Bolsonaro en lo que sería generar toda una corriente de extrema derecha en América Latina y también vinculada con el crecimiento de las extremas derechas en Europa, en Estados Unidos. ¿Y hay lugar para eso, Ricardo? Es un hecho concreto que algunos candidatos ya derechizaron de alguna manera su discurso, han intentado. Bueno, de hecho, la ministra Patricia Bullrich hace poco tiempo fue la que dijo con muchísima liviandad, bueno, Argentina es un país libre, el que quiere armarse que se arme, ¿no? Pero le parece que hay como, porque siempre hay un sector de la población que recibe con buenos ojos eso, pero no sé si la totalidad, ¿no? Mira, yo creo que hay una diferencia fundamental y tiene que ver también con nuestro pasado. La Argentina construyó probablemente el movimiento de derechos humanos más importante en términos mundiales. Y no solamente que hizo eso, sino que durante el gobierno de Alfonsín se hizo algo fundamental, que fue el juicio a las juntas. Después vinieron las leyes de impunidad, los indultos, en el final del gobierno de Alfonsín y al comienzo del gobierno de Menem, pero después, en el gobierno de Néstor Kirchner, la derogación de las leyes de impunidad, de los indultos y la reapertura de los juicios, y una participación enorme de las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos de derechos humanos, y un corte transversal en términos sociales y etarios, que significa que cada 24 de marzo en la Argentina y sobre todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, se convierte en una movilización extraordinaria, gigantesca, que establece una diferencia muy decisiva con Brasil. La dictadura brasilera se fue intocada. Incluso a lo largo del tiempo la legitimidad y el poder de las Fuerzas Armadas permanecieron. Bolsonaro proviene de las Fuerzas Armadas. No ha habido nunca una política de verdad, memoria y justicia. Cuando Dilma lo intentó, tuvo que retroceder. Bueno, Bolsonaro reivindicó incluso las torturas a Dilma Rousseff. Por supuesto, claro. Y aún así fue electo. Exacto. Ese es hay algo en la vida capilar de las sociedades, no solamente en Brasil, se está viendo también en muchas ciudades europeas. Ahora en el sur de España, por primera vez un partido casi inexistente, se llama Vox, de extrema derecha, sacó el 12% de los votos y permitió que en Andalucía se formase un gobierno de derecha, siendo que históricamente Andalucía tuvo gobiernos socialistas. Pero creo que la Argentina, y eso esperamos, aquellos que imaginamos y seguimos soñando con un país más libre, más igualitario, tiene un núcleo muy potente. Se demostró cuando fue el intento de la Corte Suprema del 2 por 1 y las movilizaciones fenomenales, la gran lucha, eso habría que decirlo en este año que se cierra, fundamental, decisiva, es un antes y una ahora de las mujeres, ni una menos, y después lo que significó estar al borde de que la democracia argentina saldara una deuda central con la mujer, que es darle un derecho que es elemental, el derecho sobre su propio cuerpo, y cuidar sobre todo a las más débiles. Se estuvo allí, en diputados se logró un voto histórico, en el Senado, porque es más conservador, no se logró, pero seguramente en la insistencia y en la amplitud de esa movilización, en el futuro próximo se logrará. Creo que ahí hay algo muy fuerte. También están los movimientos sociales, hubo también movilizaciones social-políticas importantes en el 2018, esto da expectativas, da esperanzas. Yo creo personalmente que una amplísima parte de esta sociedad
ya sabe lo que significa el gobierno de Mauricio Macri, sabe hacia dónde está yendo, qué es lo que ha producido en términos económicos, sociales, en términos incluso de degradación institucional y de la famosa república que siempre dijeron que ellos eran los grandes defensores, un poder judicial maniatado, debilitado, sin autonomía, una Corte Suprema donde hay disputas de poder impresionantes. Entonces yo diría que se cierra un año que abre gigantescas expectativas para un año que va a ser muy complejo como el que se avecina, ¿no? ¿Cómo imagina la campaña para el año próximo, no? Porque repasamos ya la economía, sí. Sabemos que no va a ser uno de los puntos principales en los que se va a intentar focalizar de ninguna manera. Bueno, con lo social, como lo estábamos contando, ¿no? Y también con debates con un vaciamiento de contenido, tal como lo acabamos de hablar, con un vaciamiento de contenido realmente muy importante, porque el debate del aborto se llevó al Congreso, pero no porque lo propusiera el gobierno, sino porque había un movimiento detrás que empujaba, claro, ¿no? Y sin otros debates realmente importantes, más allá del de la defensa por mano propia. A ver, está claro que el macrismo no tiene contenidos que ofrecer en términos de argumentos, porque no le interesan los argumentos, no le interesa el debate, trabaja más bien con la lógica del binarismo digital, de las redes, de frases vacías pero con impacto. Se viene una manipulación que ellos la están anunciando, Marcos Peña, se viene una manipulación como ya utilizaron en el contexto anterior de las redes, de los algoritmos, de ese mecanismo a través del cual, teniendo, por supuesto, los recursos para hacerlo y los recursos tecnológicos para penetrar en la cotidianidad, sí, en la vida de cada persona, tratando de dirigirle específicamente un discurso. El macrismo no argumenta, el macrismo es el producto de un vaciamiento muy profundo del debate de ideas y del debate político en la sociedad. Creo que la gran tarea de la oposición, además de unirse, por supuesto, con una posición muy clara, es ser capaz de salir a las calles, de tener una enorme potencia pedagógica, de hablar muy claro respecto al presente, pero también respecto al futuro y también respecto al pasado. Yo soy de los que creen que no hay futuro sin revisar críticamente el pasado y que discutir el futuro es siempre discutir el presente y las herencias recibidas. Hay un desafío enorme, yo creo que es posible, creo que hay posibilidades ciertas de articular un frente opositor que, a ver, uno diría, no es difícil enfrentarse a un gobierno que no tiene nada para ofrecerle a la sociedad. Va a ser una campaña sucia, muy oscura, muy horrible, van a judicializarla a un nivel gigantesco, van a seguir con la persecución a Cristina, a su familia, van a seguir utilizando los grandes medios de comunicación e, insisto, las redes, pero está en todos aquellos que defendemos otro país salir a expresar otra mirada del país también, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias por estar aquí en estas últimas horas del 2018, bueno, y felicidades, y que nos llegue un 2019 mucho mejor para todos, ¿no? Ojalá que a esta altura del año estemos hablando del 2019 con la felicidad de entrar a un país mucho más igualitario. Gracias. No.